Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dios les bendice. Quiero invitarles a que se pongan de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar este tiempo. Hoy leemos, de hecho este tiempo se llama Día de Entrenamiento, donde venimos a capacitarnos. Un saludo a los que nos ven por diferido, que nos van a estar viendo más adelante en estas enseñanzas. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y que te concentres, no te distraigas. Este es un tiempo muy importante donde hemos venido a escuchar la voz de Dios. Él es el que nos quiere capacitar, Él es el que nos quiere instruir, y es importante que tú y yo nos concentremos a lo que Él nos quiere enseñar. Bendito y amado Dios, en esta hora yo te doy gracias, papito hermoso, porque nos permites estar en esta tu casa, en este lugar, en este punto de reunión, en este local que nos has otorgado para congregarnos juntamente como iglesia, Padre. Y en esta hora, Padre, queremos disponer nuestro corazón. Ya hemos dejado ya nuestros quehaceres, nuestras ocupaciones, ya estamos en este lugar, bendito Dios, hemos hecho el esfuerzo. Algunos vienen en camión, algunos dejaron algunos pendientes, Padre, pero todo lo hemos hecho para venir a aprender de ti. Venimos con un corazón enseñable, con una mente receptiva, a recibir lo que tú nos quieres transmitir. Hoy yo como receptor recibo del emisor que es mi Dios, recibo, Padre, de tu bendita palabra, de tu bendita enseñanza, y que esta, Padre, me lleve a ser transformado y también a yo ser un canal de bendición para poder transformar a otros en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada mi esposa les comentó que íbamos a iniciar una nueva enseñanza. De hecho, nosotros como iglesia no podemos dejar de anunciar la buena noticia de salvación. Y quiero invitarte a que te pongas otra vez de pie. Ahorita te voy a estar incomodando. Ponte otra vez de pie y voltea a ver a tu compañero, a tu hermano de a un lado. Pero haz de cuenta que tú no lo conoces. Haz de cuenta que él está aquí por primera vez. Tú eres muy amable, tú eres una persona muy comunicativa y te vas a presentar. Primero tú preséntate y dile: hola, me llamo fulano de tal, buenas noches, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Así como con tus palabras, hazlo. Lo primero lo va a hacer uno y luego lo va a hacer el otro. Así nos vamos a presentar. Wendy, qué bueno que veniste, bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien. Ahora tú. ¿Ya? Otra vez. Hola. Que disfrute el palabra, el momento. Gracias. Muchas gracias. Pues no me dijo su nombre. Yo me llamo Byron y espero que nos conozcamos más para Muy bien, muy bien. Ellos sí son muy saludables. Sí, son esas. Bueno, muy bien, muchachos. Qué bueno que ya se presentaron, que ya se saludaron. Ahorita usted para su compañero es un desconocido, pero ya no es un desconocido. Ya se presentó, ya le dio su nombre, le felicitó por estar en este lugar. Y bueno, pueden sentarse. Es bien importante la comunicación, y más nosotros como hijos de Dios. En este lugar van a estar llegando gente nueva que vamos a estar invitando, y tú y yo tenemos que aprender a ser cordiales, tenemos que aprender a ser empáticos con la gente. De hecho, tú, si tienes un negocio, si andas en la calle, si tienes a tus vecinos, ¿verdad? Casi la mayoría de nosotros muchas veces no nos llevamos bien con los vecinos. ¿Cuántos se llevan bien con sus vecinos? Bueno, ahorita Osvaldo
ya nada más caminó una cuadra y dio vuelta a la izquierda y otra cuadrita, ¿verdad? Pero hoy tiene otros vecinos nuevos. Pero de ahí de donde tú vivías, ¿le hablabas a tus vecinos? Bueno, es importante que tú y yo como hijos de Dios nos demos a conocer. Hoy vamos a hablar de la Gran Comisión, mis hermanos. ¿Qué es la Gran Comisión? El poder anunciar la buena noticia de salvación. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que tú eres una persona diferente? Número uno, por tu forma y tu estilo de vida. La gente te conoce, tus vecinos, que son los que están al lado de tu casa, son los que te conocen cuando gritas, son los que te oyen cuando te enojas o te ven. Y uno tiene que dar un buen testimonio, ¿cierto o no? Y uno como hijo de Dios tiene que manifestar a Cristo, porque si Cristo tú lo has recibido en tu corazón, ahora ¿quién te gobierna? Me gobierna Cristo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tú y yo no vamos a poder cumplir la Gran Comisión si no entendemos esta parte. Si yo no doy a conocer a Cristo, diga conmigo, yo soy sus manos, yo soy sus pies, yo soy su boca, yo soy todo su ser. Amén. Él vive en mí, Él me habita, no me visita. Entonces, mis hermanos, si tú y yo queremos dar a conocer a Cristo, tú tienes que cambiar. Diga conmigo, yo tengo que cambiar. Pero no por conveniencia, no para quedar bien. Yo tengo que cambiar por amor a Él, porque Él me está transformando. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Por eso pasa el tiempo y pasa el tiempo y a lo mejor tú volteas para atrás y a lo mejor nadie te sigue. Y tú dices, bueno, y aún los que me siguen a lo mejor ya hasta me quieren dejar. ¿Por qué? Porque no somos de impacto o no estamos tratando de transformar a las personas que nos siguen. Y tú y yo somos modelos en esta tierra. Dios nos ha dado el privilegio de poder reconciliar al mundo para con Dios. Diga conmigo, yo soy un reconciliador. Yo soy un reconciliador. Fíjate qué privilegio yo tengo. Ahora, entendiendo, mis hermanos, que cuando tú vienes a Cristo, lógico que vienes con muchos problemas, lógico que vienes con muchas heridas, lógico que cuando uno viene a Cristo no sabe nada de lo que dice Dios en la palabra, pero en la medida que vamos caminando, en la medida que vamos aprendiendo, Dios nos va transformando. El día de ayer tuve el privilegio de poder estar con una persona y llevarla a los pies de Cristo. Este hombre, mi hermano, dice la palabra que cuando uno recibe a Cristo está en su primer amor, en su primer amor. Este hombre, mi hermano, se quedó pasmado, llore y llore y llore, bien quebrantado, de que Dios lo tocó. Y yo también estaba bien quebrantado al ver su arrepentimiento genuino. Y yo decía ahí con el Señor, ¿cómo eres tan grande? Y este hombre dando su testimonio, cómo Dios había tenido tan grande misericordia de él en todo el trayecto de su vida, porque hizo muchas fechorías. Era una persona mala con la M mayúscula, de mala. Entonces, cuando este hombre recibe a Cristo, dice, no me dejes, yo quiero seguir conociendo más. Y lo llevamos al grupo. Y él estaba tan ahorita con ese primer amor está, de hecho él está, y luego para la gloria de Dios tiene un centro de rehabilitación. Ahora me dice, hermano, usted toma el control de este centro. Fíjate cómo Dios va acomodando las cosas, mi hermano. Pero es cuando yo soy empático, es cuando yo voy a la necesidad, cuando yo soy sensible a la necesidad de otros. Pero cuando tú vas iniciando, lógico que vienes con tus problemas y dices, Señor, yo primero necesito la salud, yo primero necesito la sanidad, porque ahorita de ir, pues no, ¿con qué armas, con qué palabras, con qué autoridad voy a ir a predicar el Evangelio? Entonces, mi hermano, si tú ya llevas un tiempo en Cristo, tú ya debes de ser un ganador de almas. Tú ya debes de ser un pescador de hombres. Amén.
¿Por qué? Porque Cristo nos lo va enseñando. Y quiero invitarte a la segunda carta de Timoteo capítulo 2. Vamos a entrar en la palabra de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 1 al 10. Y voy a invitar a Wendy, a mi amada esposa, a que lea el verso 1, luego mi hermano Alfonso el verso 2, Lidia el verso 3, y así nos vamos. Ajá. Segunda Timoteo capítulo 2, del 1 al 10. Perdón, segunda Timoteo capítulo 2, del 1 al 10. Muy bien. Dice la escritura así, verso 1, por favor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Según ¿dos qué? 2:2. Y lo que has oído de ti entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha de acuerdo con las normas. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presente. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Muy bien, mis hermanos. El apóstol Pablo era un hombre que cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo, con la autoridad, porque él en su entendimiento creía que estaba haciendo las cosas correctas. Él iba de acuerdo a lo que le enseñaban sus autoridades. Mira, el que estaban predicando esos del camino, esos que están anunciando a ese Jesús que dice que él es el Hijo de Dios, ve y apréndelos a todos. A él ya lo matamos, a él ya lo crucificamos, él ya murió, pero vayan por los del camino. Y Pablo, obedeciendo a sus autoridades, fíjate, Pablo obedeciendo, Saulo de Tarso obedeciendo a sus autoridades, en obediencia él va y aprende a los del camino. En una de las cartas dice que entraba a las casas y los arrastraba y los llevaba al concilio, y ahí en el concilio los juzgaban y luego los mataban a todos los del camino. Eran hombres, mujeres, niños que habían recibido a Cristo, que andaban predicando el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y se fueron extendiendo en diferentes ciudades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una gran persecución. Hubo un mártir que se llamó Esteban, y cuando este hombre confrontó a los fariseos, confrontó a esos hombres, ellos no pudieron resistir la verdad y lo apedrearon, y ahí empezó la persecución. Entonces Saulo de Tarso, él estaba enojado con los del camino, pero tuvo que tener un encuentro con la autoridad. Y Saulo de Tarso conocía la palabra de Dios, conocía el Pentateuco, conocía Génesis, lo que decía Génesis. Él sabía que ese libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo había escrito Moisés. Y él obedecía a la ley, él obedecía a los profetas, pero no había revelación en él. Y desde Génesis capítulo 3, verso 15, ahí se manifiesta Cristo, ¿verdad? Se manifiesta ese Cristo desde el principio, pero ellos no tenían entendimiento. Y mi hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que tú y yo podemos estar mucho tiempo en la iglesia. Mira, el venir a nosotros a congregarnos aquí es bueno, pero siempre yo estoy diciendo, hemos venido a adorar a Dios, pero también hemos venido a recibir instrucciones. Porque desde el momento que yo he nacido de nuevo, Alfonso,
yo ya no debo de ser el mismo. De hecho, mi encuentro personal con Jesucristo, yo no conocía de Dios. A mí me llevó Dios a una casa de vida y ahí yo tuve un encuentro con Jesús. El domingo lo dije, cuando pasaron después de 6 meses de haber estado en la casa de vida, yo sentía muy bonito. Yo escuchaba las alabanzas y lloraba, me quebrantaba, estaba obedeciendo porque hasta cierto punto a mí me convenía estar allí. Yo en ese lugar sentía seguridad porque ya no me estaba drogando. Ahora mi familia ya me había cerrado las puertas, mi madre se había ido, yo ya no tenía para dónde ir, ya había probado la calle, ya a mí me daba miedo hasta estar en la calle, ya los amigos me habían desechado. Entonces, mi hermano, yo me sentía tan solo y en la calle lo único que sentía era más soledad y no tenía esa esperanza y me fui, llegué a ese lugar por gracia y misericordia de Dios y ahí lo vi como un refugio. Y estuve en ese lugar 6 meses y no había recibido yo a Cristo. No lo había invitado yo a mi corazón, porque no había no había un guía todavía que me llevara a ese punto de invitarme a Cristo en mi corazón. Porque yo escuchaba la palabra, se oía muy bonito, me quebrantaba, movía mis sentimientos, movía mis emociones, movía mi voluntad, ¿verdad? Y en mi voluntad yo decidía quedarme ahí. Pero el día que yo recibí a Cristo, yo caí de rodillas. Caí de rodillas y me acordé el día de ayer, como este varón así estaba yo. Como ese varón yo así estaba llorando, quebrantado. Cuando me levanto, yo ya no era el mismo. Algo había sucedido en mí. Ayer este varón decía, es que no sé qué pasó, no puedo explicarlo. No puedo explicar lo que ha pasado en mí. Estaba él pasmado y dice, a lo mejor me ven como si estuviera pensando, pero es que no sé, no encuentro en mi mente cómo explicar lo que pasó. Algo sucedió en mí. Tengo una paz, tengo un gozo. De hecho, este varón se quería suicidar. Este varón decía, yo me paraba en las mañanas con depresión y no quería ni hacer ni de comer. Fíjate, este varón ha tenido 7 casas de vida. Lo conocen en todo San Luis Potosí. Este varón ahorita tiene un jovencito de 14 años ahí en la casa, en el centro donde él ahorita está sirviendo a esos doceavos, les dicen ellos doceavos. Y este jovencito ahí está con él, pero hasta la actitud del jovencito, cuando él fue transformado por Cristo, hasta el niño cambió. Hasta el niño cambió. Y nos llevamos al grupo y él estuvo compartiendo. Y decía, ahora he entendido que el primer lugar se lo tengo que dar a Dios. Yo tengo casi 30 años en estos grupos hablando de un poder superior y yo nunca había tenido un encuentro con ese poder superior. Y siempre mi poder superior era yo. Yo era el macizo, yo era el que creía que todas las podía. Y me dediqué a servir y me dediqué a ayudar, pero la verdad nunca me dediqué a mí. Nunca me dediqué a mí. Todo lo hice para los demás menos para mí. Pero ahora yo quiero darme lugar a mí y quiero darle lugar a Él que me salvó. Quiero darle la gloria a Él que me salvó, que tuvo misericordia de mí y me rescató. Eso es un genuino arrepentimiento, mi hermano. Cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, y fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando tuvo un encuentro con la autoridad, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando él lo derribó, cuando él vio esa luz, se topó con esa luz y cayó al suelo. Y se levanta y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mi hermano ahí, al tener un encuentro con la autoridad, fue llevado, fue curado porque quedó ciego, pero después estaba predicando a Cristo en las sinagogas. Él estaba anunciando de ese Salvador, la gente no le creía. Mira, mi hermano, cuando tú y yo empezamos a cambiar, la gente no nos cree. La gente no nos cree porque a nosotros nos conocieron de una forma y nos conocieron cómo éramos
en esa vida pasada que llevábamos, éramos corruptos, éramos mentirosos, éramos de lo peor. Hasta el día de hoy, mi hermano, los únicos familiares que están aquí, que han creído que ha habido un cambio en mí, yo creo que nada más es mi papá. Ni aún mi madre ha creído que ha habido un cambio en mí, ni aún mis hermanos, ni aún menos mis otros familiares. Pero pues allá ellos, dice el Señor Jesús, nadie es profeta en su propia tierra, nadie es profeta. Entonces, mi hermano, yo estoy convencido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero en este caminar, Dios me ha llevado y me ha tomado de la mano a través de otras autoridades. He tenido muchas autoridades, pastores que me han tomado de la mano y yo he decidido tomarme de la mano. Y dice Pablo en el verso 1, dice en el verso 1 de 2 Timoteo 2, del 1 y 2, dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo que me decía uno de los primeros pastores que yo tuve: Osvaldo, tú ya no debes de estarte preocupando si estás soñando que te drogas, tú ya no debes de estarte preocupando que estás ahí con los amigos tomando, tu preocupación ya no debe de ser esa. Hoy tu preocupación debe de ser cuántos vas a ganar para Cristo, porque si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú debes de anunciarlo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ocúpate, no te preocupes, ocúpate. Y yo empecé a caminar con él y él me llevaba con él y me tomaba de la mano y me decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate, fíjate cómo lo hago. Y me decía el pastor: fíjate cómo yo lo hago y después lo vas a hacer tú. Y yo dije: no, pues nunca lo voy a hacer. Pero cuando un día me dijo: ahora tú llévalo a los pies de Cristo. Y así me empezó a foguear, hasta que un día me llevó a los velorios de los hermanos, a donde estaban ahí celebrando al hermano que ya estaba en la presencia del Señor. Y también yo lo escuchaba y fíjate cómo lo hago, voy a dar un mensaje, pero el propósito de este mensaje ya no es para el hermano que está durmiendo, es para los que están vivos. Es para salvarlos a ellos, que se den cuenta que en Cristo somos nuevas personas y aún en la muerte podemos descansar en paz, podemos dormir en paz, y que nosotros, los hijos de Dios, la muerte no es causa de tristeza sino de gozo, y por eso nosotros nos gozamos, y que en esta vida que ellos están viviendo puedan arrepentirse de sus pecados. Entonces, mi hermano, también empecé yo a anunciar en la palabra de Dios en los velatorios, ¿verdad? Era una bendición. Al inicio me daba mucho temor porque era algo nuevo para mí, pero mi hermano, algo que yo me proyecté, porque desde que Dios me llevó a esa casa y decidí quedarme 4 años voluntariamente en esa casa, lo que me enseñaron ahí es ir y predicar el evangelio en los camiones. Y le predicaba a 30, 40 personas en un camión. Me subía a las peceras en la Ciudad de México, me iba hasta Toluca, en los camiones, allá son camiones, también en la Ciudad de México, en Ecatepec hay camiones, pero en casi todo el Distrito Federal son peceras. Y así anduve predicando. Entonces, cuando Dios me lleva en otra plataforma en predicar en los velatorios, yo sí me dio miedo. Pero me acordaba y decía: bueno, si haz de cuenta que les vas a predicar a los del camión, pero es una plataforma diferente. Y mi hermano, aún en la plataforma que Dios te ponga, tú debes de tomar autoridad y poder, porque tú eres un hijo de Dios. Y acuérdate que no vas a hablar de ti, vas a hablar de Él. Y así como Dios ha enriquecido tu corazón, tú tienes mucho de lo mucho que Dios te ha dado para dar. Amén. ¿O cuántos a Dios no les ha dado mucho? A mí Dios me ha dado mucho. Entonces yo no puedo decir: ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo le voy a hacer? Ahorita la dinámica de que tú te presentes con tu hermano como una persona desconocida, siempre sé cordial. Siempre sé cordial, porque tú no sabes a aquel que tú estás saludando si es un hijo de paz, que tú le estás saludando. Y esa persona tiene una necesidad.
y al tú presentarte con una persona cordial ahí en las gorditas, ahí en tu negocio, ahí donde tú estás, hola, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Mire, tenemos esta variedad de platillo, ¿verdad? Tenemos esta variedad de garnachas, órale, y aquí son estilo Lidia, ¿verdad? Con correa. Y de verdad, mi hermano, uno cuando es cordial, hasta la gente ya después te está compartiendo su necesidad. Pero tú como eres sabio, tú como eres una mujer sabia, tú le vas a compartir de Cristo. Y tú le vas a dar la salida y la solución a su problema. Y cuando menos acuerdas, ya la estás llevando, encaminando a que ella reciba a Cristo. Amén. Porque tú y yo no podemos desaprovechar la oportunidad. Porque cada momento es... Pero mira, mi hermano, muchas veces, cuando tú y yo no estamos en el espíritu y andamos en la carne, nada más vemos nuestros problemas, nada más vemos nuestras necesidades. Es que yo no tengo tiempo para eso. ¿Cómo? Si yo no ando bien ocupado. ¿Se dan cuenta? Y es que por eso aquí venimos a entrenarnos. Porque no se trata de estarnos congregando y sentir bonito, irme y en la semana estar vacío y regresar a llenar el tanque y no pasa nada y pasan los años y no doy fruto. No doy fruto de lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado muchas capacidades. Dios me ha dado a su Hijo y con Él me ha dado todas las cosas. Amén. Entonces aquí dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esto es para ti, esto es para mí. Esfuérzate en la gracia, en ese regalo que ahora Dios ha dado por medio de Jesucristo. Él es el regalo y tú en Él te debes de esforzar. ¿Y cómo me voy a esforzar? Predicándolo a todos aquellos que se me presenten en el camino. Amén. Ahorita mi papá ya tiene en la mira a su invitada, la escuchó su necesidad, la invitó y ¿qué creen que dijo? Sí voy. ¿Pero por qué va a venir? Porque tiene una necesidad y ella tiene la esperanza que en este lugar Dios le va a hablar, Dios le va a atender a su necesidad. Pero si uno se queda callado y no dice nada, ay, pobrecita, Señor, pues así es la vida, todo la vivimos igual. Sí, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Sí, usted no se preocupe, usted échale ganas. No, mi hermano, si usted viera mis problemas que yo estoy pasando, no, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? No podemos. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tú tienes a Cristo, tienes mucho que dar. Nada más comparte la salvación que Él te ha dado. Comparte el regalo que Él te ha dado. Y aquí Pablo le está hablando a un hijo espiritual. Te digo que acá este pastor me tomó de la mano. Yo era su hijo espiritual, me llevaba para todos lados. Ahí andaba con él. Aprendí. Y sigo aprendiendo. Entonces, mi hermano, dice en el verso 2, lo que has oído de mí. Pero antes de eso, mi hermano, quiero decirte, ahorita dibujé este mapa del hace 2000 años. Bueno, si usted ve los mapas de hoy, ya no son los mismos, ya no son los mismos. Pero toda esta línea anaranjada, es el viaje misionero de Pablo en toda Asia. Fíjese, él estuvo viajando porque desde el momento que él recibió a Cristo, su primer predicación fue en Damasco. Ahí mismo en Damasco predicaba en las sinagogas. Y él se empezó a extender. Y cada vez que él caminaba iba levantando iglesias, iba levantando discípulos, ¿verdad? Y uno de esos discípulos, uno de esos hijos espirituales era Timoteo. A él lo tomó. Y Timoteo, mi hermano, ¿había aprendido de Pablo? No. Él había aprendido de su abuela Loida y de su madre Eunice. Lo que has aprendido bien de tu abuela Loida, porque tu abuela te comunicó, tu abuela Lidia te comunicó, Hardy, el evangelio del reino. Y ahora Hardy se levanta y predica el evangelio del reino. Amén. Sí, amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú eres un transmisor de bendición.
Y Pablo toma a Timoteo desde chavito y lo empieza a capacitar, lo empieza a entrenar, lo empieza a instruir. Y mi Timoteo ve el ejemplo de Pablo y cómo se conduce, cómo ora, cómo pone las manos sobre los enfermos, son sanados, cómo Dios lo respalda, cómo él era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y él empieza a entrar en toda Italia, empieza a entrar por todas las ciudades y le da vuelta aquí todo esto. Pero todo esto, mi hermano, va preparando discípulos, es donde dice el verso 2. Entonces, uno de sus pupilos, uno de sus seguidores, Timoteo, él también iba dando de gracia a lo que estaba recibiendo de gracia. Y vemos aquí, mis hermanos, escribo esto. ¿Quién lee el verso 2? A ver. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Muy bien. Número 1, número 2, número 3. Número 3, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a quién? Hombres fieles. Hombres fieles. Ahí vemos un primer grupo. Hombres fieles. Mi hermano, esta encomienda para quién es. Esta encomienda es también, mi hermano, para aquellos que han entendido el Evangelio del Reino. Porque una persona que entiende el Evangelio del Reino, mi hermano, se comporta como un embajador del Reino. Se comporta como un ministro de Jesucristo. Y un ministro de Jesucristo, un embajador de Estados Unidos. Aquí, Estados Unidos es el país de Estados Unidos, ¿verdad? Este es Estados Unidos. Y aquí es Irak. Y aquí es África. Y aquí es México, ¿verdad? Esto es Estados Unidos. ¿Sí ya veo Estados Unidos? Sí. Aquí es ¿qué? Irak. Aquí es México, aquí África. Entonces, Estados Unidos manda a sus embajadores. ¿Qué hace un embajador en Irak? Representa a su nación, representa al país que lo mandó. Y en este lugar, aquí donde está el embajador, aquí tiene inmunidad. ¿Ah? Nosotros, mis hermanos, somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Este embajador va a hacer lo que él quiera ahí en esta nación. Va a conducirse como él quiera o trae órdenes precisas. Trae órdenes precisas. Trae una encomienda porque está representando a su país. Si este embajador la riega, mi hermano, ¿quién va a quedar mal? ¿Él o el país? El país. Mi hermano, por eso, para nosotros, cuando tenemos un claro entendimiento de ir y predicar el Evangelio, ir y esforzarse en la gracia, mi hermano, es de verdad decir, Señor, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Y tú me estás dando el privilegio de ser un representante del cielo aquí en la tierra, de ser un representante. Fíjate, yo a este varón, ayer que lo llevé a los pies de Cristo, lo voy a empezar a discipular. Pero algo que le dije, mira mi hermano, lo que tú tienes que empezar a hacer, allá no practicar la corrupción. Porque si te platico su testimonio, hasta te vas a espantar de su estilo de vida del pasado. Porque este hombre dice, yo ahí tengo hasta para hacer una guerra. Y él, ese día que fuimos a visitarlo, él ya iba a ir con aquellos para que le dieran una fe, para seguir en lo mismo. Y dice, y luego ya después, ya cuando recibe a Cristo, dice, he intentado ir 3 veces y algo me detiene. Y yo siempre he estado esperando una señal, la bendición de Dios. Entonces este varón está bien pesadón, ¿eh? Y fíjate, cuando uno entiende esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos.
Vamos caminando, somos nuevos en el Evangelio, ya recibimos a Cristo, vamos aprendiendo y nos vamos despojando del viejo hombre. El viejo hombre está viciado ¿de qué? De los deseos de la carne, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas borracheras y cosas semejantes a estas, dice Pablo, les amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán. Entonces, mis hermanos, por eso Cristo está buscando hombres fieles, ¿verdad? Pero se supone que cuando uno recibe a Cristo, mi hermano, uno empieza a caminar en ese amor, en ese entendimiento, y uno dice, de verdad, mi hermano, no es de que uno diga, sino que uno llega al pecado y uno ya no le sabe igual. ¿Por qué? Porque uno dice, no, como que eso ya no está bien, eso que yo practicaba ya no está bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu que vive en mí me redarguye de mi pecado. Y es como cuando tú ves el semáforo rojo allí en el crucero y se pone el semáforo rojo. ¿Cuántos se cruzan el semáforo rojo? No, porque si yo cruzo el semáforo rojo cometo una infracción. Y si me ve un policía, lo más que me va a levantar una multa. Pero si no me ve un policía y yo me cruzo el semáforo rojo, voy a cometer una infracción y voy a cometer hasta un asesinato. Porque si pasa alguien, una familia, y yo me aviento, voy a chocar contra ellos, me voy a matar, yo les voy a matar a ellos. O mínimo va a haber una pérdida material. ¿Sí? O lo más mínimo es que el policía me vea y me levante una infracción. Entonces, cuando tú y yo cometemos un pecado, nos sentimos mal. Cuando desobedecemos nos sentimos mal, ¿cierto o no? Sí. Y estamos en ese proceso, bueno, pero yo no puedo estar en un proceso, un peco y me arrepiento, no. Yo debo de estar en el proceso de sentir remordimientos, el primer paso, pero el segundo paso es arrepentirme genuinamente de mi pecado, voltear a ver esa desobediencia y ya no practicarla más. Y empiezo a caminar como un hombre y una mujer fiel. Y Dios empieza a probar mi vida y Él está de acuerdo con el estilo de vida que Él me está enseñando, porque yo estoy siendo obediente. Y ¿sabes qué, mi hermano? Y sin querer queriendo, tú ya estás predicando el Evangelio del Reino y sin palabras. Y sin palabras, porque los que están a tu alrededor dicen, oye, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Ya no practica lo que antes practicaba, ya no hace lo que antes hacía, ya no dice como antes decía. Ahora hay una transformación. Entonces, aquí vemos el primer grupo, hombres fieles, y luego a ver, estamos en el verso 2. Idóneos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, hombres idóneos. Idóneos. ¿Qué significa idóneo? Ayuda. Ideales adecuados, ¿verdad? Un apoyo. ¿Sí? Mi hermano, ¿por qué encarga a hombres fieles? Porque cuando yo empiezo a compartir el Evangelio del Reino con mi testimonio, con mis palabras, cuando yo abordo a una persona, se pretende que no solamente la lleve a los pies de Cristo. Ahora yo tengo que darle un seguimiento. Y ahí se va a manifestar mi fidelidad y mi ayuda idónea, donde esa persona va a confiar en mí y va a decir, ay, ahorita este brother no me suelta, quiere que lo vaya a ver diario. ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cuándo esto? Sí, él es que está como un bebé que necesita su leche espiritual no adulterada.
Y como yo fui el que lo llevó a los pies de Cristo, me convertí en su padre espiritual. Él necesita esa lechita que yo se la dé, pero yo para eso tengo que ser fiel y tengo que ser idóneo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, mi hermano, el trabajo de predicar el Evangelio, pues es bonito. Al inicio llevamos a las personas. Mira, una persona, cuando tú la saludas, como ahorita lo que hicimos esta dinámica, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mira, me llamo fulano de tal. Y cuando ellos empiezan a abrir su corazón, porque tú les brindaste primero empatía, les diste la confianza, y ellos se sienten en esa confianza y te empiezan a compartir sus problemas. Entonces, te van a descargar en ti. Hay que ser muy sabios, se van a descargar en ti. Es como cuando ellos traen toda su basura y te la vacían a ti. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ay, ya me cayó todo esto. Señor, te lo entrego. Es más, vamos a hablar. Mira, yo le pido a un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Y mi Dios se va a encargar de tu situación, ¿verdad? Pero no te vayas a llevar las cargas de ella. Y yo te lo digo por experiencia, porque aquí está mi esposa. Cuando íbamos iniciando en el camino del reino, las personas nos pasaban sus cargas, sus necesidades, y nosotros queríamos resolverles sus problemas. Y andábamos bien cargados, y un día el pastor nos exhortó y nos dijo, miren, ustedes lo que tienen que hacer, escúchenos, pero también llévenos también a orar. Dígale, repita conmigo. A ver, Señor Jesús, yo tengo esta necesidad, se la entrego hoy. Ya no quiero cargar con ella, ¿verdad? Pero tú ya eres una persona que ya está encaminada para hacer eso. ¿Y cómo lo haces? A través del ejemplo de otros. Pablo tenía un hijo, el hijo aprendía del papá, ¿cierto o no? ¿Ah? En este lugar, mi hermano, aprendemos todos los domingos, en este lugar aprendemos todos los miércoles. Ahorita la invitación, lo más, algo que igual te va a ir capacitando y desarrollando, la invitación de que tú subas aquí a la plataforma para dirigir la alabanza, la adoración. Y algo que les decimos, fíjense cómo lo hacen los demás, ¿verdad? Y cuando tú observas, ¿cuántos aprenden de ver? Yo aprendo mucho viendo a las personas, aunque cada quien tiene su propio estilo, cada quien tiene su propia esencia, ¿verdad? Y tú como hijo y como hija de Dios, Dios te va a ir usando de acuerdo a como Él te ha diseñado. Tú tienes tu propio estilo, pero nada más es de que tú te dejes guiar por Dios. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo hasta aquí? Conmigo nadie quiere decir nada. Es que no nos da. Yo quiero decir algo. No nos da dudas. No nos das dudas. Eres muy clarito. Muy, estoy clarito, muy bien. Hermano Alfonso, sí quiere A ver, decir. dinos, Poncho, ¿qué quieres decir? Y ahorita al principio cuando comenzó a comentar eso de ser cordial y ser, ¿cómo se dice? Amable, empático. Híjole. ¿Pueden servir café? O agua, nada más. Pues yo conozco mucha gente, ¿verdad? Pero cuando soy bien amable con ellos, me están robando, me están, ¿cómo se llama? Me roban, me estafan. Y yo digo, híjole, Dios. Yo digo, Dios. Y sí, ¿verdad? Ya saben que soy cristiano, que vengo acá y los he invitado. Pero digo, híjole, Señor, pero pues, ¿cómo le hago? Le digo, ¿cómo le hago con estos hombres? Le digo que son bien tremendos, porque, pues, ¿cómo se dice? Y no puedo, como es una área, ¿cómo se dice? Es una área cerrada, que a fuerza están esos hombres ahí. Pues muchas veces, pues sí me lo trago, lo tengo que tragar y decir, muchas veces lo reprendo y digo, hey, con el diablo, no hagan eso. Pues también tremendidos, ¿me entiendes? Y ya digo, hijo, pues sí los perdono, hermano, porque digo, bueno, pues ya se lo robó, ya se lo llevó, y pues están tres, que tú te lo llevaste, y no, pues compruébame, y pues tiene uno que le están diciendo que se lo agarró, y pues yo sé que sí lo agarró, pero dice que no. Y ¿cómo tú eres hermano? No debes de opinar, no debes de decir nada. Y digo, hijo, tremendo. Pero sí, es difícil
a ganar un alma, porque yo siempre he orado por ellos, pero tienen ¿cómo se llama? Unas mañas así de que son ventajosos y sean más peores que yo, también. Bueno, uno tiene que ser sabio, sí. Porque uno dedica tiempo, talentos y recursos, pero dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces cuando tú le dedicas un tiempo, ahorita esta persona que va a venir el viernes, se llama Carlos, para que estemos orando por Carlos, y tiene al jovencito, y también va a venir Alejandro, otro brother que llegó con él. Entonces este hombre, yo le dije, mira, no le dije así tajantemente, te voy a atender en la medida que tú vengas, no, yo le estoy enseñando primero a dar, para que él aprenda a dar. Yo le estoy dedicando las 3T, ¿verdad? Estas son las 3T: tiempo, talentos, estoy ahorita dedicando tiempo, talentos y recursos. ¿Sí? ¿Qué le estoy enseñando con el ejemplo? Porque uno cuando, no solamente, mira mi hermano, cuando uno empieza a predicar el evangelio, cuando empiezas a ser obediente a la gran comisión, tienes que dedicar tiempo, talentos y recursos. ¿Sí? Y las personas, cuando ellos ven esa disposición de tu corazón, tú ya le estás enseñando con el ejemplo. Y ellos al rato solitos, por agradecimiento, van a empezar a hacer lo mismo. Ajá. Ahorita que yo estoy yendo con mi hermana Silvia allá a la 1 de mayo, ellos también tuvieron un genuino arrepentimiento para con Dios. Los dos, el hermano Victorino y Silvia, y por consecuencia Ime y esta Ruth, y desde el primer día, mi hermano, ahorita vamos a ver lo del hijo de paz. Ellos, como hijos de paz, luego nos ofrecieron de sus recursos, nos ofrecieron. Ellos están dando de gracia lo que están recibiendo de gracia. ¿Ah? ¿Y qué nos ofrecieron? Un cafecito, ¿verdad? Un refresquito de agradecimiento, de cortesía. Algo que nosotros luego le enseñamos a la gente, nosotros no venimos para que nos den eso, ¿verdad? Pero ellos por agradecimiento lo dan. Entonces también aprendimos en una ocasión que la gente luego da y por agradecimiento, pero hay veces que no tiene. Entonces la gente que luego no tiene dice, no, pues no voy a estar, y cancelan la cita. Pero por esa situación de decir, bueno, no tengo, ¿cómo los voy a invitar? ¿Verdad? Entonces nosotros les decimos, no venimos por eso, ¿verdad? Y ahora nosotros también luego llevamos un postrecito y así una, pero convivimos con ellos y empiezan a abrir más su corazón, porque te pasamos un tiempo no solamente de la palabra, sino un tiempo de convivencia, de coinonía, y empiezan a abrir su corazón a otras cosas. Entonces se empieza a generar una confianza más estrecha. Muy bien. Entonces aquí vemos el primer grupo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, ¿qué hacía Pablo en su viaje misionero? Él iba por toda Asia levantando hombres fieles, levantando hombres idóneos, y por consecuencia esos hombres fieles y esos hombres idóneos iban transmitiendo el evangelio, ¿verdad? Otros iban transmitiendo también el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido esa parte. Dice, vemos esos tres grupos, cada obrero enseña a su congregación. Por ejemplo, yo aprendo de mis autoridades, ¿verdad? Dice el apóstol,
cuando viene un predicador a su congregación y dice el predicador al apóstol, ¿habrán entendido algo? No te preocupes, tú ya les diste la vaca, yo se las doy a tacos, ¿verdad? Yo me encargo de que lo asimilen, de que lo entiendan. Por ejemplo, el viernes viene una de las autoridades, entonces mi padre espiritual, y él nos va a dar una enseñanza. A lo mejor la enseñanza que ahorita van a dar no es para todos en su nivel, ¿sí? Ahorita van a hablar de las finanzas de la administración y luego van a hablar de la sanidad, ¿sí? Y ahí en la audiencia, cuando está en la iglesia, por ejemplo, digo, no están para todos en su nivel, porque van a venir gente nueva. Por ejemplo, la persona que viene con mi papá, ella no quiere saber ahorita de las finanzas, ella quiere saber cómo puede sanar su corazón, ¿sí? Entonces, ese tema como que no es para ella, pero el tema de la sanación o de las finanzas puede ser para nosotros, ¿sí? Yo necesito aprender a administrar, ¿verdad? Porque así me voy a quitar un montón de dolores de cabeza. Cuando aprendo a administrar, cuando empiezo a ser ordenado en las finanzas que Dios me da. Y de esa manera va a salir todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a administrarme. Entonces aquí, cada obrero enseña a su congregación y a los demás. Y ellos a su vez lo transmiten y lo entregan a otros. Y esto se convierte en una cadena sin fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay hombres fieles, hay hombres idóneos y hay otros que siguen transmitiendo esta palabra, esta enseñanza, y se convierte en una cadena sin fin. Y de esta forma los primeros cristianos conquistaron a sus países para Cristo. Ellos conquistaron todo Asia, y vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, la encomienda que les da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Hechos qué? Hechos 1:8. ¿Qué dice Oswaldo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Cuando los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, empiezan a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, donde ellos habitan, donde ellos viven. Y mis hermanos, tú y yo desde el momento que recibimos a Cristo, entró el Espíritu Santo, entraron los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, yo estoy en un proceso de maduración, diga conmigo, yo estoy en un proceso de maduración y de entendimiento. Ajá. Entonces, cuando entra Cristo, entra todo. Por eso dice la palabra, y Él nos ha dado a su Hijo, y con Él nos ha dado todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Es su Espíritu Santo. Entonces los discípulos cuando caminaron con Jesús, ellos todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Ellos estaban viendo el testimonio de Jesús. De hecho, los discípulos todavía ni habían nacido de nuevo. Por eso vemos a un Judas que lo vende, vemos a un Pedro que lo traiciona, ¿verdad? Porque el que lo niega, que también lo traiciona, y todos que se echan a correr. Porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo, y en su temor de que también les iban a hacer lo mismo, que iban a padecer de muerte como él por andar de revoltosos con él, pues, de chimoleros, diría mi papá, pues también les iba a tocar el mismo castigo. Entonces sintieron ese temor. Aquí lo que pasa, bueno, ahí en ese sentido, es que, bueno, esto ya era el plan de Dios, ¿sí? Es como con Pablo, igual a Pablo, y ya estaban sus planes. Su mandato era a que fuera a conquistar a los gentiles, o sea, lo mandó directamente, o sea, a todas esas instituciones. Era como si usted hubiera recibido un mandato, que era muy, ¿cómo te diré? Pablo era fiel, sabía Dios que era fiel, aunque estaba equivocado en su perseguir a los cristianos, ¿verdad?
pero sabía que sabía tanto de la palabra o del que sabía tanto de eso y digamos como qué hizo para ganar a los judíos. Manda a Pedro, que es un neófita, ¿sí? O sea, él sabiendo, ¿sí? ¿Por qué no mandó a Pablo a los israelitas? Que sabía todo lo de las escrituras, ¿verdad? Entonces, es el plan de llevar a Dios. Y aquí otra de las situaciones que lo hace es la mansedumbre que tiene Pablo, ¿sí? O sea, es lo que tú, digamos, ese es el ser humilde, ser humilde para hablar con la gente. Sí, mira, por ejemplo, lo que dices es correcto. ¿Por qué Pablo Dios lo mandó con los gentiles? ¿Por qué? Y a Pedro, que era judío, lo manda con los judíos. ¿Sí? Miren, dice la palabra que Pedro era un hombre sin letra. Dice, ¿cómo estos hombres sin letra hablan las maravillas de Dios? Verdaderamente estos hombres han estado con Jesús, porque hablan como Él. Y los fariseos se sorprendían de cómo hablaba Jesús, con qué autoridad y con qué poder. Entonces ellos empezaron a hablar de esa manera. Y por eso Pablo era un hombre muy capacitado, era un hombre, él estaba bien para los judíos, pero lo manda con la gente que no tiene letra, con la gente que no tiene mucha capacidad, pero también lo manda con los reyes y con los sabios, ¿sí? Porque él dice el apóstol Pablo, yo en todo y por todo he sido enseñado. Entonces, de esa manera, Pablo va con los gentiles para humillar su capacidad, y a Pablo y a Pedro para elevarlo con los que están elevados. Y él, un hombre sin letra, por eso dice la palabra que de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Para avergonzar a los fuertes. Entonces, mi hermano, de esta manera tú te vas dando cuenta, dices, bueno, ¿y yo quién soy? Porque luego muchas veces yo me puedo sentir menos. ¿Y yo quién soy para hacer esto? Porque nos podemos sentir hasta indignos de hacer la voluntad de Dios. Allí bueno, la cuestión es más que nada de fe, porque si tú crees que de verdad eres hijo de Dios, no tienes por qué sentirte menos, ¿sí? Ni sentirte, o sea, mal, porque tienes tú ese respaldo, porque tú estás confiado. Es como cuando los apóstoles ya reciben al Espíritu Santo, ellos ya confiaban completamente, ya sabían, ¿verdad? O sea, ya lo hacían automáticamente porque ya habían visto todos las señales que había hecho Jesús, ¿sí? Y ya sabían bien por qué había muerto y todo, o sea, comprendieron todo, ¿sí? Entonces, ya tenían la convicción, entonces no tenían ni miedo ni a morirse, aquellos, ¿sí? Igual Bueno, Pablo, ¿no? Sí, miren, bueno, eso que tú dices está excelente. Eso a mí me debe de motivar que yo no estoy viviendo la persecución que ellos están viviendo, que yo estoy viviendo ahorita en un tiempo donde tengo libertad de culto. Somos un país que tenemos libertad de culto, libertad de expresión. Nadie nos está diciendo, cállate, tú no puedes hablar de Jesucristo, ¿verdad? Ellos sí eran perseguidos, y aún en esa persecución, ¿por qué, mis hermanos? Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para anunciar con autoridad y para que se manifestaran en ellos los dones del Espíritu, porque ellos iban anunciando el reino, pero iban manifestando el poder de Dios. Ellos manifestaban la autoridad de Dios, pero el poder también de Dios estaba con ellos. De hecho, dice la palabra que aún con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y mi hermano, ¿por qué hoy en día no sucede eso en nosotros? ¿Por qué creen? Porque no nos La falta de fe.
Porque nosotros no nos estamos metiendo verdaderamente con Dios. No, es que no. Porque nosotros, mis hermanos, tienes que entender esto tú y yo. Tenemos que entender esto. El Espíritu Santo no nos visita, nos habita. El Espíritu Santo está en nosotros. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y fueron testigos en Jerusalén. Muy bien, en Jerusalén número 1. Jerusalén. ¿Y cuál es mi Jerusalén, Poncho? Donde yo vivo. Donde yo vivo. Vamos a confirmarlo esto. Acompáñame a Mateo, capítulo 5, verso 14. Y fíjate, el Señor Jesús les está diciendo esto antes de recibir al Espíritu Santo. Mucho antes, cuando Él estaba caminando con los discípulos. Les estaba compartiendo eso. Si quieres verlo. 5:14, ¿verdad? Ajá. Ya casi terminamos, nos faltan 10 minutitos. ¿Qué dice el verso 14, papá? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjate, el Señor Jesús les está diciendo, Él estaba enseñando a sus discípulos y había una gran multitud. Ahí está en el monte. Ajá. Y dice la palabra de Dios ahí, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuántos hemos visto casas arriba de los cerros? ¿Verdad? Y vemos, mira una casa allá arriba. ¿Por qué sabemos que hay una casa allá arriba? Por la luz. Entonces esa casa es inevitable decir que no está ahí. Si ahí hay luz, ahí hay gente. Ajá. Y luego dice el 15, en el Lidia. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumna a todos los que están en casa. Si yo soy una luz, no se pone debajo de la cama, de un almud, sino sobre un candelero, ¿verdad? En aquel tiempo no era como hoy que nosotros teníamos electricidad. Ellas eran velas. Entonces tenían que poner las velas en el candelero para que hubiese luz en la casa. Pero nosotros, ¿quién es la luz? No, ahorita ahí de acuerdo a lo que dice, ¿quién es la luz? Nosotros. Nosotros somos la luz, ustedes son la luz del mundo. Bueno, aquí dice que es una parábola. No es una parábola. Sí, porque está hablando de que son la luz del mundo. Bueno, es una parábola, pero con una enseñanza espiritual, diciéndonos Cristo, tú y yo somos esa luz. Sí, pero aquí pasa otra cosa, que en este momento, tanto ni los apóstoles creían en eso. ¿Sí? Les está hablando, sí, les está enseñando, ¿verdad? Pero ni ahí en ese tiempo creían. Bueno, pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Sí, pues es lo que te digo, es lo que yo quiero que nosotros nos debemos de motivar, o motivar nuestra situación, o sea, de creer completamente lo que necesitamos para poder cumplir, digamos, el mandato de Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, por eso, mire, yo necesito fe para obedecer. Número 1, yo necesito fe para adorar a Dios. Necesito fe. Necesito fe para glorificar su nombre. Necesito fe para servirle y necesito fe para obedecer. Yo necesito fe. ¿Y cómo llega la fe, Poncho, a nuestra vida? ¿Cómo llega la fe? Por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como creer. Espérame, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Mi hermano, ¿ahorita está Cristo aquí o está Cristo aquí? ¿A dónde está? En mi corazón. Entonces yo en esa fe, yo declaro las cosas que no son
como si fuera. Pero yo la abrazo. Yo, mi hermano, cuando estuve en la casa de vida, yo no conocía a Dios, yo no lo conocía, a mí nadie me lo presentó, en mi casa nadie me lo presentó. Pero cuando yo tuve mi primer Biblia, la primera Biblia que yo tuve en mis manos, que fue una Biblia que era de mi prima, y esa prima, mi tía me la hizo llegar. Era la Biblia que le habían dado en su primera comunión. Entonces esa Biblia nunca la abrieron, como era de primera comunión, ahí la guardan, nueva, y yo fui el que la estrené. Y entonces cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, Dios me penetra con su palabra, porque su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Y esta palabra penetra Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, Osvaldo. He aquí yo estoy contigo. En mi casa ya me habían cerrado las puertas. Yo estaba en ese refugio. Mi madre ya se había ido. Mi padre no estaba bien. Entonces, mi hermano, yo estaba ahí y yo sentí ese abrazo de Dios y yo lo creí. Aunque nadie de mi familia esté conmigo, tú dices que estás conmigo y tú me guardas por donde quiera que yo fuera. Vaya, fíjate, eso lo abracé. Y luego también abracé Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Osvaldo, que Dios dio a su hijo unigénito, para que Osvaldo crea y Osvaldo no se pierda, mas Osvaldo tenga vida eterna. ¿Qué estaba produciendo Dios en mi vida, Alfonso? Fe. Pero yo lo creí, yo lo abracé, yo tomé la decisión de decirle: Señor, yo te creo, y yo soy lo que tú dices que yo soy, y yo tengo lo que tú dices que yo tengo, y yo puedo lo que tú dices que yo puedo. Y me mantuve firme, mi hermano. Y aquí donde ahora dice el Señor: vosotros sois la luz. Yo soy la luz. Yo me lo creo, porque mira, mi hermano, aunque tú no lo creas, hay gente enchamucada. Cuando me subí a predicar en los camiones, me encontré varias gente enchamucada. Y me subía y luego me repelían la persona que estaba enchamucada. Y yo me ponía a hablar en lengua, me ponía a orar, y desde allá me estaba maldiciendo, desde allá me estaba haciendo señas obscenas con sus manos. Y yo lo empezaba a reprender al demonio, porque yo aprendí que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos principados y potestades que están en esa persona. Y esa persona, cuando yo empezaba a orar, ese demonio sí escuchaba lo que yo estaba orando. Él sí entendía lo que yo estaba diciendo, y no lo tenía que decir tan fuerte ni gritarlo. Yo nomás empezaba a orar, así despacio, y se bajaba el chamuco. Se iba. Es lo que pasa, como que dice el equipo de hermano Coto, están chamucados, ¿cómo nos vas a entender? Yo te digo, porque también yo cuando anduve aquí también, y te andamos en esa situación, hay gente que no te acepta, te siente, porque yo también estaba así como cuando el primer amor, ¿verdad? Estás muy abierto a predicarlo, pero, ¿cómo se llama? Hay gente que no les sienten o sea, más bien sienten como que lo estuvieran atacando. Bueno, ¿sí? Mis hermanos, esto que ahorita estamos aprendiendo, ahorita lo vamos a estar viendo, y tú y yo tenemos que meditar, bueno, ¿en qué proceso yo estoy? ¿En qué proceso yo estoy? Miren, mis hermanos, no todos estamos en el mismo proceso. Hay quienes todavía traemos sentimientos de culpa, hay quienes todavía traemos, no tenemos todavía, podemos todavía cargar, es que yo no merezco ese perdón, ¿verdad? Traemos cosas que nos impiden, mis hermanos, ver lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Y a lo mejor no es de que tú
no puedas predicar el Evangelio, porque Dios te ha enseñado mucho, Dios te ha dado mucho, Dios te ha dado mucha palabra, pero algo está impidiendo que tú puedas anunciar esa buena nueva. A lo mejor tú no te sientes luz, tú te sientes tinieblas. A lo mejor algo está pasando aquí en tu mente y yo debo de analizar. O a lo mejor otros ya estamos en ese proceso donde estamos predicando el Evangelio. Pero Dios quiere llenarte. Ahorita decía un papá, yo antes tenía mi primer amor, es que mi primer amor tiene que crecer más y más y más. Sí, pero es cuando te Mira, yo por ejemplo, yo amo más ahorita a mi esposa que cuando la conocí. No puedo decir, ay, es que cuando la conocí estaba más bonita, más flaquita. No. Ahora la amo más. La amo más. Es porque, bueno, cuando más conoces a una persona, más apegada a ella te sientes. ¿A poco no? Sí. Y así es igual con la palabra. Lo que pasa es que, mira, digamos, yo en mi sentir, ¿verdad? Que yo digo lo mío, ¿verdad? A mí me falta comprometerme, ¿sí? Me falta comprometerme porque yo tengo todo, sé, pero, o sea, el compromiso no lo quiero hacer. O sea, me detengo por ciertas cosas, ciertas situaciones, pero digo de que creo que el Señor está conmigo, siempre ha estado conmigo. Así Ahora es. ya lo sé, ¿verdad? Como la tarea que le damos. Y ahí eso es lo que habla. Soy de Dios, yo lo sé. Bueno, por eso digo esto. Yo debo de evaluar en qué proceso estoy. Pero yo tengo que esforzarme, dice Pablo a Timoteo. Tú puedes ir conmigo, esfuérzate. Dios también le dijo a Josué, ¿cómo le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Pero ¿a qué le estaba diciendo Dios a Josué que se esforzara? A leer la palabra de Dios. Sí, es verdad. Porque si tú obedeces como mi siervo Moisés obedecía al pie de la letra todo lo que yo le decía, todo lo que yo le di, esos mandamientos, el pueblo te va a escuchar, el pueblo te va a seguir. Y un día le dijo al pueblo también a Josué, mira, nosotros vamos a estar contigo como estuvimos con Moisés, siempre y cuando tú obedezcas a Dios como Moisés obedeció y siguió a Dios. Así le dijeron a Josué, se lamentaron. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos un gran compromiso y yo debo de examinarme y decir, bueno, yo me he detenido aquí y han pasado un tiempo, pero no he querido tomar ese compromiso, tal como dice mi hermano Gerardo, pero tengo que levantarme y tomar ese compromiso, porque se nos están pasando la vida y los años. Entonces debemos de decir, bueno, ya es tiempo de dar fruto, ¿verdad? Ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de manifestar, número uno, en mi Jerusalén. ¿Cuál es mi Jerusalén? La colonia donde vivo. Él dijo, pero ahorita dijo, en mi casa. En mi casa. La primera Jerusalén es en mi casa. Dice ahí, no se enciende una luz y se esconde debajo de una luz, sino que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces tú eres esa luz para alumbrar a los de tu casa. Amén. Amén. Porque si no, tú no tomas la batuta de ser la luz. Si tú eres una persona que no ve porque está apagada ese candelero, los que están atrás de ti se van a caer en esa oscuridad. ¿Cómo vas a hacer una luz, una guía para esas personas que están en mi casa? Y los que están en mi casa es mi esposa y mis hijos. Tengo un gran compromiso para alumbrarles. Amén. Sí. Así, nada más te digo eso, que escudriñes la palabra y de verdad te lo quedas y que lo metes en su corazón. Muy bien. Nada más, o sea. Pero eso uno tiene que decirlo. Eso es para mí. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a cumplir. Y hoy me propongo. Vamos a hacer un pacto. Vamos a comprometernos con Dios, mis hermanos. Dios quiere usarnos como un canal de bendición, como tú no tienes idea. Y ya lo está haciendo, ya Dios puso palabra en tu boca,
para invitar, ¿cómo se llama esta persona? Mari, para invitar a Mari. El viernes, mis hermanos, tenemos una gran comisión de poder traer a alguien más a este lugar. Tenemos ese compromiso de poder invitar a alguien. Si tú no tienes ahorita a nadie, no te preocupes, pero si ya tenemos ahorita a Mari, vamos a estar orando por Mari, vamos a estar orando por Carlos, vamos a estar orando por Alejandro, vamos a estar orando por Esmeralda, que la fuimos a visitar, vamos a estar orando por Ernesto, que también va a venir. Y son personas nuevas que Dios está poniendo en nuestro camino. Estuve hablando con una hermana que está ligado ahí con el mecánico, el martes estuve hablando con su hermano y me dice que no, también me invité, pero él sabe ya de la palabra, también no está ligado, porque se dedican a comprar terrenos y a vender lugar, comprar venta, pero ellos no meten dinero. Bueno, ya sabes, son las situaciones, pero sí sabe mucho la palabra, por eso platicando con él. Y lo invité y me dijo, es que tengo un compromiso a las 5 de la tarde, no puedo ocuparme. Le digo, no, pues puede llegar a la la ubicación, ¿sí? Y no me acuerdo de su nombre, creo que se llama algo así. ¿Jorge? Sí, Jorge. Bueno. Sí, ¿sabes qué? Pero el señor, pues ya está, te digo que está alejado. Y es que la verdad es o sea, los negocios. Bueno, pues vamos a estar orando, mis hermanos, pero primero vamos a orar con nosotros. Ahí cierra tus ojos por un momento. Bendito y amado Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú nos has escogido, tú nos has creado desde antes de la fundación de este mundo para ser puros y sin mancha delante de ti, Padre. Y que nosotros podamos caminar en ese temor, en ese respeto, en ese amor, en ese agradecimiento para contigo, Padre. Que no se nos olvide de dónde tú nos has rescatado, que no se nos olvide que tú fuiste el único que metió sus manos preciosas y nos sacó del lodo cenagoso, del fondo de la desesperación, Padre. Tú nos rescataste, bendito Dios, y ahora queremos caminar haciendo tu voluntad. Yo quiero predicar tu evangelio, yo quiero anunciar la buena noticia del reino, Padre. Usa mi vida. Si hay algún impedimento, Padre, todavía en mí, si todavía no ha habido en mí ese compromiso, Padre, yo te pido que tú hables a mi mente, hables a mi corazón. Si hay algún pecado que me estorba y es lo que me impide y a lo mejor yo lo estoy justificando y no lo he querido entregar, te lo entrego hoy. Yo quiero hacer un pacto contigo, Padre. Yo ya no quiero vivir así. Si no, yo tengo que darme cuenta que a lo mejor ni siquiera he nacido de nuevo, Padre. Yo quiero tener un encuentro contigo, si es necesario. Yo quiero tener un encuentro como lo tuvo Saulo de Tarso. Aunque me duela, Señor. Yo no sé lo que tú quieras hacer en mi vida, Padre eterno. Yo te pido que tú me avives con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que no pasen los días, que no pase el tiempo, bendito Dios, y yo vea la necesidad pasar, yo vea a mis amigos pasar, aquellos que yo digo que son mis amigos, aquellos que yo digo que son mis familiares, pero no les predico de tu salvación, no les predico de tu amor, de tu justicia, bendito Dios, de tu verdad. Ayúdanos, oh Dios Santo, ayúdanos a cambiar. Yo quiero cambiar en mi persona. Yo te entrego todo pecado que está delante de ti, Señor. Yo te entrego todo deseo de mi carne que está ahí, Señor, estorbando y que me impide, Padre, aún hacer tu voluntad, Señor. Yo te entrego ese tiempo, yo te entrego esos talentos, esos recursos que tú me has dado, porque tú has puesto grandes proyectos en mi vida. Yo soy un portador de grandes proyectos. Di conmigo, yo soy un portador y mi vida carga grandes recursos. Mi vida carga grandes proyectos, Señor. Y yo quiero ser un partícipe de tu reino, anunciando el evangelio del reino, predicándolo, Señor, y viendo el fruto, y ese fruto permanezca, Padre. Que yo pueda decir, esa almita Dios me la puso, y yo fui ese canal de bendición para traerla y ahora ha permanecido.
esa alma se plantó, está echando raíces, está creciendo y está dando fruto. Sí, porque yo fui ese canal de bendición que Dios escogió, porque esa bendición Dios la puso en mi camino desde antes de la fundación del mundo, para yo llevarla a los pies de Cristo. Sí, Señor, ahí ayúdanos, Padre, a ser sensibles. Hoy le entregamos todo aquello que está en nuestra carne, Padre, y queremos hoy, como iglesia, anunciar tu bendito evangelio, Padre, y que podamos ser usados para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios también por nuestras ofrendas. Ahí levanta tu voz, Pocho. Vamos a orar, ahorita nos vamos. Ahí ora por las ofrendas. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, Amén, por el Señor. Espíritu Santo. Gracias, Sí, Señor, por bendito el pan del cielo que nos has dado, Padre. Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, sí, Señor, a entender, ¿verdad, Señor? Sobre todo, ¿verdad? Sí, Padre. Tus pensamientos, tu mente, tus planes, nuestras vidas, Padre. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas finanzas, Señor, por Sí, Señor. estas ofrendas que te damos. Bendice nuestros trabajos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Gloria a Dios.